Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, seguiremos avanzando. Vamos a leer al siguiente parcial. Tenemos que acabar en prácticamente 2 semanas y media y con eso pasaríamos a dar la última evaluación de hematología, que estoy pensando seriamente tomarlo como parte del examen final nomás. Entonces yo les he empezado a enviar los temas que están revisados. Mañana antes de empezar le voy a mandar el de lupus, ya para que vamos poniéndonos ya a tono. Entonces el tema que hoy día vamos a ver es un tema muy interesante, muy frecuente, cuáles son las patologías reumatoideas. Entonces, y la patología número 1 pues en nuestro medio es la artritis reumatoide, ¿no? Esta patología ya pues, ustedes saben que en Santa Cruz hay muchos casos, ¿no? Es muy frecuente, es prácticamente una enfermedad de manejo de la especialidad, pero nosotros en la parte de la medicina general tenemos que aprender a diagnosticarla e iniciar un tratamiento básico que nos permita pues hacer un tratamiento, un diagnóstico, un tratamiento básico que nos permita que no interfiramos con las pruebas confirmatorias, porque algo que se van a dar cuenta en los problemas reumáticos es que se piden unas pruebas que son muy caras. Entonces uno tiene que estar completamente convencido de lo que es para solicitarla, porque son de difícil acceso. Entonces, la artritis reumatoide puede ser famosa porque es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica, de etiología desconocida, aunque ya hay un fondo genético demostrado, y que no solamente pues ataca las articulaciones, ¿no? También va a atacar tendones, las vainas, ya el tejido periarticular, el tejido subcutáneo periarticular, que nos va a llevar a una incapacidad funcional. Y al haber incapacidad funcional, pues tu calidad de vida disminuye, ¿no? Y el hecho de ser una enfermedad reumática también te predispone a una mortalidad mayor. Entonces, las articulaciones sufren deformidad, incapacidad para realizar los movimientos, ¿ya? Y como lo dije, la calidad de vida, la expectativa de vida a los 20 años es menor, ¿ya? Entonces, casi la reconocemos por estos aspectos en general que están aquí en este listado, ¿ya? Es una enfermedad poliarticular crónica de más de 6 semanas, que va sumando articulaciones, empieza en una, casi siempre es bilateral, es simétrica, en otras palabras, que lleva a la deformidad y erosión de las carillas articulares. Y eso lo vemos a nivel de las manos, ¿no? Que es la parte más afectada. Y la mano prácticamente se vuelve incapaz de realizar las maniobras manuales diarias, cotidianas que nosotros tenemos que realizar, ¿ya? Epidemiológicamente sabemos que afecta más a la mujer que al hombre en una relación 3-1. Aparece entre los 40 a los 60 años de vida. A nivel del mundo se habla de que la prevalencia es de 0,3 a 1,2% de la población en general. Si la comparamos con la diabetes mellitus tiene en el mundo el 6%. Miren, este es el 1%. ¿Ya? Pero creemos que en Bolivia debe ser un poquito mayor, al menos en Santa Cruz, ¿ya? Entonces, la incidencia, bueno, en Europa habla de 16,5 casos por cada 100.000. En el sur de Europa hay un trabajo último que han hecho en el año 2016. Y en el norte de Europa, fíjense, 29 casos por cada 100.000. Entonces, hay bastantes casos, ¿no? Ya, en la literatura. La etiología ya lo dije, multifactorial. Todavía no se comprende el mecanismo porque no todos van a desarrollar cuando uno llega a los 40 o 60 años, pero sabemos de que hay factores desencadenantes como ser ya
por decirlo, ciertas situaciones que te predisponen a que la desarrolles. El factor genético está atribuido a la presencia de los antígenos de histocompatibilidad, el HL1, el HL1 y 2, ¿ya? También sabemos que el genético específico es el HLA-DR21. Eso es un gen que está en ciertos grupos poblacionales. ¿Ya? Y ese DRB1 no es solamente productor de artritis reumatoide, también de otras patologías reumáticas. ¿Y cómo es que se desencadena? Normalmente pues hay el antecedente que el paciente por diferentes infecciones, traumatismo, la misma, ¿cómo se llama? La misma patología, la misma... los hábitos de trabajo, por decir, ¿no? Donde se utilicen mucho las manos, las caderas, las rodillas, predispone a que se active esta enfermedad y venga el proceso, digamos, de destrucción, de erosión de las articulaciones. Este trabajo ya fue presentado hace mucho tiempo, donde se hablaba del HLA-DRB1 y se hacía hincapié en el DR3, DR4, pero se ha visto que la artritis reumatoide, haciendo un análisis de casi todos los casos, se ha encontrado que aquellos que son HLA-DR4 y que tengan este alelo del DRB1 desarrollan esta enfermedad. Entonces, en la fisiopatogenia sabemos de que todo esto va a deberse a un proceso inflamatorio de la articulación, donde hay factores reguladores, donde casi todas las cadenas de inflamación van a activarse. Gracias a esto hemos podido conocer el proceso inflamatorio en sí y que nos ha permitido, digamos, comprender la mayoría de las inflamaciones que se dan en el organismo. ¿Ya? Las citoquinas, las quimioquinas, prostaglandinas, como menciona ahí, el óxido nítrico, el complemento, el factor de agregación plaquetaria, tienen mucho que ver en el proceso inflamatorio de la articulación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Miren, aquí tenemos esto, en lo que está mostrando esta imagen es una articulación común y corriente. Ahí, eso es lo que tenemos. Ahí tenemos las carillas articulares. Estas carillas están cubiertas por un cartílago y toda esta articulación, bueno, va a estar pues anclada en su lugar, va a seguir una alineación en base a ligamentos. Y todo este cartílago también va a tener una proyección hacia la parte cartilaginosa, ¿ya? Que eso vamos a reconocer como la membrana sinovial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, en estos sujetos? Como muestra al lado esta imagen que está aquí. Bueno, resulta que, ¿ya? La articulación sufre un proceso de edema e infiltración celular. Esas células que habitualmente nos defienden contra procesos inflamatorios van a ser el inicio y prácticamente la circulación se va a coartar en estas áreas inflamadas. Va a haber una obliteración de vasos sanguíneos, va a haber la formación de microtrombos que van a hacer que ciertas regiones de la articulación no reciban irrigación, ¿ya? Y eso va a estimular por la presencia de la misma célula a la acumulación de ciertos factores estimulantes y por eso es que se da la hiperplasia. La hiperplasia se va a transmitir en que el cartílago articular, la sinovial, va a sufrir el impacto de la inflamación, se va a hipertrofiar y va a empezar a generar la formación de un nuevo tejido. Ese tejido inicialmente se va a dar de la sinovial. Ese tejido es un tejido granulomatoso porque esa cavidad que es la articulación, ya esa cavidad que tenemos ahí, ya va a ser rellenada por este nuevo tejido granulomatoso que se llama el panus, ya. Entonces, este panus no es más que el crecimiento, aquí está demostrado en este dibujo, ya, cómo la membrana sinovial empieza a hipertrofiarse ante la presencia de grupos celulares. ¿Cuáles son esas células que van a generar que este tejido empiece a proliferar, que va a ocupar ese espacio que es la articulación? Los plasmocitos, fagocitos, polimorfonucleares, monocitos y las células sinoviales
ellas van a ejercer su efecto al activarse como consecuencia de que la articulación pueda estar agredida por diferentes mecanismos, ¿ya? Y es ahí donde la articulación de toda artritis pasa por 3 fases. Una primera fase donde hay un infiltrado inicial. Este infiltrado inicial lleva al engrosamiento de la pared con la presencia de leucocitos, ¿no? Estos leucocitos van a estimular en que en una segunda fase ya se genere ese nuevo tejido de granulación que se llama el panus, y este tejido panus lo que va a hacer es rellenar todo ese espacio que está lleno de líquido sinovial con un tejido que prácticamente va a dificultar el movimiento de la articulación, le va a crear un incremento en la presión de este líquido, y es por eso que duele mucho y prácticamente no puedes movilizar las articulaciones. Como esto es a largo plazo, bueno, pues esa articulación sufre los efectos crónicos, ¿no? Y ahí viene que se van a deformar, la alineación se va a perder, va a haber tendencia a ese tejido de granulación a que el organismo de manera natural, para tratar de contrarrestar la inflamación, le deposite calcio y trata de fijarla. Entonces, ese movimiento de la articulación se disminuye entrando en un proceso de anquilosis. Y la anquilosis se da por ese depósito de tejido fibroso. Entonces, todo eso ya fue estudiado en la fisiopatología de esta enfermedad. No vamos a hacer mucho hincapié en ello. Entonces, mire, esto es lo que nos demuestra, si nosotros aprendemos estos elementos, aprendido lo que se refiere a los conceptos básicos de la artritis reumatoide. En primer lugar, esta enfermedad ataca a las articulaciones, le genera un proceso inflamatorio crónico, más de 4 o 6 semanas para arriba. Es muy dolorosa, es simétrica, una mano, 2 manos, ambas ya simétricas. Si ataca los codos, el otro codo está comprometido. ¿Y qué es lo que genera? Rigidez. Rigidez matutina se llama, ya, eso anótenlo. La rigidez matutina es un proceso en el cual tú te levantas con las manos que las sientes entumecidas, duras, rígidas. Si tú quieres agarrar un cuerpo, quieres agarrar un vaso o un objeto, te vas a dar cuenta que la persona se levanta con incapacidad para realizar ese movimiento, ¿ya? Y esa incapacidad, después de hacer previos movimientos, estar moviendo las manos de manera continua, hasta antes de 1 hora, recupera, y es ahí donde la persona se da cuenta que movilizando las manos, mientras más la mueve, en el transcurso de 1 hora puede recuperar el movimiento, ¿ya? Y ataca articulaciones de pequeño y de mediano tamaño, ¿ya? Eso no implica que el hombro, la cadera, las rodillas no vayan. Se puede dar esta situación. Entonces la articulación va a estar caliente, va a estar rojiza, eritematosa, y va a estar aumentada de tamaño, y eso es lo llamativo de la artritis. Entonces, las personas cuando vienen a la consulta hablan de debilidad muscular, fatiga muscular, inclusive se van a dar cuenta que los artríticos pierden peso porque pierden el deseo de alimentarse, los músculos se van a atrofiar, va a durar semanas a meses, pueden aparecer varias que van a atacar inicialmente en mayor proporción las metacarpofalángicas, es decir, la palma de la mano, ¿ya? Las interfalángicas proximales, es decir, la cerca a la palma, ¿ya? Las tibiotarsianas, las metatatarsianas, la rodilla y la glándula humeral del hombro, esos son los lugares específicos más frecuentes en la cual ataca esta patología. Entonces, todos estos datos que muestran aquí, fíjense, ya fueron estudiados y descritos en muchos relatos. Casi todos pueden haber unas variaciones de 2, 3, hasta 5%, pero casi todos cumplen lo mismo. Fíjense, la afectar, ¿ya? Entonces, pero también hay que comprender que la artritis reumatoide no es solamente articulación. Resulta que da manifestaciones extraarticulares, te puede comprometer corazón, cerebro, ojos, riñones. Entonces, todo
puede afectarse. ¿Y por qué se va a afectar? Es muy sencillo. Es una enfermedad inmunológica. Entonces, al activarse el sistema inflamatorio, ya, al activarse el componente inmunológico va a afectar las otras estructuras, incluyendo el cerebro, ya. Y es ahí donde el paciente ya empieza con mucho cansancio, debilidad para hacer los movimientos, empieza a aparecerte anemias normocíticas, normocrómicas no explicadas. En nuestro medio, si alguien viene por anemia, todo el mundo piensa que no come, pero es muy raro, ¿ya? Si ustedes agarran a estas personas que viven en los canales de desagüe, en los canales de drenaje, esas personas probablemente por falta de alimentación tengan anemia, pero hay mucha gente que empieza con anemia como signo laboratorial y resulta que no son los bichos, no son parásitos, la persona come, entonces ahí hay que empezar a pensar. Y nada raro encontrar afecciones pulmonares. Aquí vamos a encontrar una serie de elementos que se van a colocar a nivel del pulmón, que son nódulos, ¿ya? Esto era lo que yo les mencionaba. Como la parte articular se refiere a articulaciones son las que van a ser atacadas, entonces tenemos tres modalidades. Yo les he juntado las tres modalidades aquí para que la comprendamos. Hay una modalidad gradual poliarticular, es decir, que afecta casi todo. Muñecas, metacarbofalángicas, interfalángicas proximales, los tobillos y la metatarsofalángicas, ¿ya? Entonces, esta normalmente es simétrica. La persona no camina, la persona no levanta el brazo, ¿ya? Y hay la de comienzo agudo, no gradual, agudo particular, que de la noche a la mañana, hoy día, mañana, aparece todo dolorido, hombros, codos, muñecas, dedos de la mano, cadera, rodillas. Entonces, eso se va a dar principalmente cuando hablamos de agudo poliarticular en personas del que va a definir el cuadro. Entonces, si ustedes se fijan, hay tres modalidades: gradual, ya, hay la aguda, ya, hay la poliarticular, entonces, y dentro de eso hay el patrón de progresión. Resulta que también hay diferencias, no todos los casos son iguales. Hay un patente monocíclico, que es un padrón monocíclico. Resulta que hay un solo ataque en un año, ya. Hay el policíclico, que hay mejorías parciales en el transcurso de un año, ya, pero también hay... Tercero, hay el progresivo, ese nunca va hacia atrás, nunca desaparece. Te empezó hoy día y conforme va pasando el tiempo, va atacando más articulaciones y todo el tiempo andas dolorido. Esos son las de peor pronóstico. Entonces, las manos son las que más van a atacar. Miren estos dedos, ya, todos torcidos. Esa es la expresión. Miren los dedos como se han desviado, ya. Miren en la mano cómo los músculos se han atrofiado, ya. Eso es y aquí hay signos específicos. Hay uno, lo que se llama la desviación ulnar. Miren cómo esta es la cara, ahí donde he marcado, esa es la cara cubital. Resulta que los dedos tienen tendencia de desviarse hacia ese lado. Ya hay una desviación ulnar hacia el lado cubital. Entonces los dedos adoptan, lo voy a marcar con amarillo, esta forma de pico que se llama de interfalángica proximal y flexión distal. Miren esto, esa angulación que se muestra ahí, ya, propio de la artritis reumatoide, no la hacen las otras. Hay la deformación en botonier que se llama en botón, ya, que ahorita les voy a mostrar, no es más que esta es la de, esperen un ratito, le voy a mostrar, este es en ojal o en botón.
de cisne. Todo eso es lo que define esta enfermedad. Esa persona que tiene esta mano se va a ir de manera progresiva afectando los movimientos de los dedos, la disposición de los dedos, la alineación de los dedos en un transcurso de más o menos de 5 a 7 años en las formas agresivas. Ya miren este otro dedo, ya esto prácticamente es un grado avanzado, ese es el famoso cuello de cisne. Y esto de acá, lo que ven, esta prominencia arriba, esto es lo llamativo, esta pelota que hay ahí arriba, es interfalángica proximal ahí con la metacarpofalángica, que es lo que le va a deformar entonces ya. Pero hay que fijarse el grosor de los dedos, comparar uno con otro. Normalmente van a ver que los diámetros de ambos dedos están por encima del promedio habitual. ¿Y cómo es que la persona se da cuenta que sus manos han crecido? Porque algunos usan anillos y se dan cuenta que el anillo en un momento ya llega a apretarlos y hay que sacarlo porque prácticamente no lo pueden tolerar. Ya. Miren aquí, esta es la parte metacarpofalángica proximal. Esto es lo que habitualmente se va a afectar con acá. Ya. Esos son los componentes que van a ser afectados. Ahí está el botoniero, dedo en ojal que se llama, ya. También el dedo pulgar sufre deformaciones. Hay el dedo en Z. El dedo en Z está representado por esto. Miren, así, hace así. Eso es el dedo en Z. Ya. Hay la mano en tenedor. Ya. Miren aquí cómo los dedos se han separado. Prácticamente dan la imagen de un dedo. No los puede mantener los dedos juntos. Ya. Ya. Y lógicamente hay esto, el signo de la ráfaga, que no es más que la cubitalización de la mano. En vez de estar alineada, se va hacia un lado, el llamativo, y eso es lo que te llama la atención. Entonces, esa es la cubitalización. Miren cómo los dedos se han ido hacia el lado cubital. Acá está la región cubital, entonces todo se ha desviado hacia ese lado. Llamativo, propio de la artritis reumatoide en su máxima expresión. ¿Ya? Hay lo que se llama la subluxación radiocubital, ¿ya? Normalmente hay el signo del atleta del piano. Agarran estos dedos de aquí que estoy marcando, traccionan, van a poder alinearnos, ponerlos recto y cuando lo suelten van a volver como un resorte a su posición, ¿ya? Y esa posición pues se queda así al final ya cuando los dedos están completamente anquilosados, ya prácticamente soldados, se quedan así y es otra forma de discapacidad que no te permite realizar actividades manuales. Entonces, recordando, esto es lo que se afecta inicialmente, eso es lo que nosotros llamamos ya las metacarpofalángicas y las interproximales que son estas, ya. Esta parte de aquí. ¿Ya? Eso es los lugares específicos donde va a haber y puede llegar a comprometer hasta la unión. ¿Ya? Los lugares habituales. Miren aquí, lo que quiero que miren aquí es esas carillas articulares que deberían ser de esta manera, ¿no? Viene el huesito, ya, con su cabecita. Miren cómo han sido carcomidos en las partes laterales. Aquí prácticamente se ve cómo se ha carcomido la articulación. Miren ahí cómo ha sido atacado, ¿ya? Entonces, miren acá cómo esa mano, digamos, está sufriendo la agresión. Entonces, eso es lo llamativo de esta enfermedad. La radiografía es un método muy importante en el diagnóstico. Inclusive, miren aquí esta de acá, cómo prácticamente las esquinas, los bordes de la mano, prácticamente no se ve la matriz ósea, la cortical, porque prácticamente hay una erosión. Es como si hubiera habido como si algo hubiera venido y lo hubiera mascado, entonces ya no se ve ahí la articulación. ¿Ya? Aquí es un agrandamiento donde prácticamente se ve, miren, el ataque subsecuente, miren cómo los huesos pierden la alineación. Ya eso es lo llamativo.
Entonces, todos los dedos están siendo atacados en esta imagen radiológica. Acá trata de mostrarle cómo se ve en un sujeto normal, ahí lo que he puesto como amarillo. Esa es la imagen radiológica normal. Ahora véanse estas articulaciones de aquí, miren cómo se ve las carillas, bien nítidas. Cosa que no es lo mismo en comparación de estas de acá, ¿no? No hay esa nitidez. Miren los rebordes de la articulación, cómo han sido comprometidos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a buscar en la radiografía. Los codos pueden sufrir el ataque de estas tumoraciones. Miren estas bolas. ¿Por qué atacan el codo los nódulos reumatoides? Los nódulos reumatoides no es más que el sobrecrecimiento de los panus, ¿ya? Y se da ahí en el codo porque es la zona de mayor contacto, de mayor fricción. Casi siempre uno sufre un trauma en codo. Te golpeas con la puerta, con objetos, ¿ya? Pero no tiene mucha repercusión. Estas personas, por decir, al mínimo contacto, esas áreas se vuelven muy dolorosas y reaccionan de esta manera generando este tejido. Ya miren aquí cómo estas bolas que tiene el sujeto prácticamente se ha puesto de color blanquecino, ahí donde he puesto el círculo amarillo, perdón, y hay un tejido blanquecino. Ya, ese tejido blanquecino no es más que la calcificación del nódulo. El nódulo capta calcio con la intención de ese proceso inflamatorio de limitarlo en una región para que no comprometa a la parte vecina. Pero al ponerse el calcio, entonces esa articulación se va a poner rígida. En este caso, si se fija, está fuera de la articulación. Entonces, ¿qué hay ahí? Tendones. Entonces, los tendones son los que sufren el impacto. Puede atacar hombros en menor proporción, hombro, la mandíbula. Hay personas que se quejan de que duele la articulación temporomandibular, ¿ya? Hay algunos que no pueden realizar el movimiento de lateralidad, ¿ya? Del cartílago tiroides. Entonces, en esos casos, digamos, hay que pensar en la posibilidad de que haya un padecimiento que es una artritis reumatoide. Miren los pies. Igual miren cómo esta alineación ha cambiado su disposición, eso es lo llamativo, ¿no? También el pie es afectado, ya hay una subluxación de los metatarsianos, hay también un proceso inflamatorio de la sinovial, entonces sinovitis a nivel del pie, y eso que ven ahí que yo les he mencionado, este desvío, eso es lo que en medicina llamamos el hallux valgus, que no es más que el cambio de dirección. En la mano era la cubitalización, las manos se iban hacia el lado cubital. En este caso, cuando los dedos se van hacia afuera, eso se llama hallux valgus. Ya, miren aquí, esto de aquí, acá en el mundo lo llamamos juanete, ¿no? Ya, entonces, los juanetes son de origen traumático cuando uno utiliza zapatos muy apretados o demasiado planos, ya que no mantengan los arcos del pie, va a generar. Pero en este caso, ¿por qué los pies se han desviado, los dedos se han desviado así? Eso es por el proceso inflamatorio de la artritis que ha generado estos cambios de dirección, ¿ya? Miren aquí en este otro dedo, me estaba olvidando, aquí hay un nódulos reumatoides, unas pelotas durísimas, no duelen. O las tocas prácticamente como si fueran hechas de piedra, típico de los pacientes que tienen artritis reumatoide, ¿ya? Esto es lo que trata de mostrarle eso. Miren aquí el desvío, aquí está la alineación, debería seguir para acá, pero prácticamente hay un desvío de la articulación. Entonces, eso hace que se vaya hacia un lado. Y eso es el aspecto que estamos viendo. Miren el aumento de las rodillas, por Dios, esto de aquí. Las rodillas también. Cuando tenemos rodilla, hombros están comprometidos, entonces va a generar proceso inflamatorio en la sinovial, donde va a salir líquido. El líquido genera un aumento de presión dentro de la cavidad y es muy doloroso. Vos no podés flexionar esta rodilla porque va a generar mucho dolor. Hay momentos en el cual duele tanto que nosotros tenemos que meterle una agujita, aquí arribita donde estoy poniendo el punto, le metemos una aguja ahí, ¿ya? Y tratamos de sacarle el líquido de la articulación para que esta ya no duela, ¿ya? Miren aquí, esto es una articulación saludable, ¿no? Ahí como está con amarillo. ¿Cómo sé que es saludable? Porque miren la separación que hay en las carillas, una de otra, los huesos no se tocan, ¿ya? Pero váyanse a la del lado, miren, aquí al lado. Aquí prácticamente ya no existe separación. Eso, hay una anquilosis.
¿Qué es la anquilosis? Es la soldadura de la articulación. Solamente está separado en la parte interna, pero la mitad externa ya prácticamente ha quedado completamente soldado. Eso es artritis reumatoide en su máxima expresión. Esto de aquí, como muestra la flechita, mira ahí, es como si lo hubieran masticado algo. Le ha quitado toda la parte cortical. A eso se llama la imagen de las erosiones a nivel ya de la cortical del hueso como elemento. También las caderas, miren aquí estas caderas, ya la articulación de la cadera es afectada en mayor proporción. Miren aquí debería haber en el contorno un espacio de separación, se ha perdido, ya, y eso hace que la persona también tenga problemas porque esa articulación se va a soldar, prácticamente doblar la pierna para sentarse es un problema. Cuando se sienta la persona es prácticamente medio echada para mantener la articulación recta porque no la va a poder flexionar. Ya. Aquí lo que nos muestra, por decir, esto es lo normal y esto es lo patológico. Esto es lo normal y esto es lo patológico, lo que está pasando. ¿Cómo? Aquí en el contorno se puede ver que hay un espacio, ¿ya? Pero en el otro lado no hay. Para que ustedes vean y comparen, digamos, las imágenes no son iguales. La articulación, esto sí es un poco difícil, más que todo clínicamente uno dice, pucha, en base a lo que dice, sabe que cada vez que mastico me duele la articulación temporomandibular, siempre es una norma hacer la identificación de artritis reumatoide para que podamos identificarlo. El cuello también es afectado con limitación, con erosión, fractura y limitación en los movimientos. Principalmente ustedes saben que hay flexión, extensión, hay movimientos de lateralidad y hay movimientos de rotación, ¿no? Entonces, estos movimientos van a ser afectados. Y a grados avanzados, ustedes saben que el axis sobre el atlas guardan una disposición específica, ¿no? Resulta que puede haber luxaciones, que el alineamiento del agujero occipital con la columna se desvíe y haya luxación de estos huesos, de estos dos primeros huesos, que eso no es muy frecuente. Normalmente cuando hay una subluxación se debe a un traumatismo, pero en este caso el proceso inflamatorio va a hacer que se desvíe, ¿ya? Entonces, esto es muy difícil, digamos, muchas veces identificar, entonces, pero también hay que pensar en la posibilidad de este tipo de patología. Ahora, lo que ustedes estaban escuchando, estos nódulos reumatoides no lo tienen todos los pacientes reumáticos, lo tiene un pequeño grupo de los reumáticos, de los que tienen artritis, 20 a 35%. Es un signo malo, quiero que lo tomen en cuenta, es un signo de mal pronóstico, como dice la palabra, mal pronóstico. Estos son los pacientes que van a hacer esos cuadros de incapacidad, ¿ya? Y este nódulo, a pesar de que yo se lo estoy mostrando aquí, ¿ya? Que no es más que la proliferación de un tejido, de un panus, a nivel del tejido celular subcutáneo, y que va a afectar las bolsas, las vainas, los tendones, la misma articulación, puede localizarse en cualquier lugar. Entonces, ¿y por qué se van a generar en cualquier lugar? Porque al haber estos componentes inflamatorios, entonces puede hacerse el desarrollo de estos tejidos en lugares poco habituales, ¿no? Meninge, cerebelo, corteza cerebral, pleura, pulmón, pericardio, músculo cardíaco y válvulas escleróticas. Eso es lo más habitual. Entonces, si se dan cuenta, esto es una manifestación extraarticular. Entonces, tienen mal pronóstico porque se ha visto que estos pacientes, al atacar corazón, cerebro, meninge, pueden hacer pues complicaciones muy serias, entonces con mortalidades mayores. Hay una forma de artritis reumatoide muy peligrosa. Ya ustedes saben que nadie se muere por dolor de articulación, pero tenemos una forma que se puede decir maligna, una forma que es preocupante, ¿no? Lo que se llama el famoso síndrome de Felty. El síndrome de Felty se caracteriza porque el paciente tiene todos esos signos articulares de la artritis reumatoide, pero también tiene esplenomegalia, es decir, un vaso grande. Y al tener un vaso grande prácticamente va a haber un hiperesplenismo. Y el hiperesplenismo se traduce en que al aumentar el tamaño del vaso, la funcionalidad se aumenta y prácticamente empieza a secuestrar tus células, glóbulos rojos,
glóbulos blancos, plaquetas, entonces es malo el pronóstico. Entonces este paciente, ¿qué es lo que tiene? Tiene esplenomegalia, tiene linfadenopatía, tiene anemia. Fíjense, la anemia es por la destrucción acelerada de los glóbulos rojos porque hay esplenomegalia, y las plaquetas también van a ser destruidas antes del tiempo. Entonces, los glóbulos blancos también van a caer y hay una leucopenia, y dentro del recuento de los polimorfos nucleares va a estar disminuido, por lo tanto va a haber una neutropenia. Entonces el paciente, ¿por qué tiene mayor mortalidad el que hace el síndrome de Felty de la artritis reumatoide? Que es un paciente que prácticamente se comporta como si fuera un paciente inmunodeprimido, ¿ya? En este caso, en el síndrome de Felty, bueno, ustedes van a encontrar que los pacientes tienen un factor reumatoideo, que es una prueba que se utiliza bastante alto. Entonces, estos pacientes tienen anemia normocítica, normocrómica, tienen fiebre, anorexia, pérdida de peso, hepatomegalia y todas esas otras alteraciones que lo predisponen a una mayor mortalidad. ¿Y cuál es lo que lo complica? Las infecciones. A ver, que tengas anemia con leucopenia más trombocitopenia, por Dios, es un paciente inmunodeprimido. Entonces, estos pacientes van asociados a otras situaciones. Se ha visto que pueden desarrollar linfomas y leucemias por la misma codificación genética que tienen. La piel también puede ser afectada. Entonces ya conocemos de que la piel va a ser asiento de cambios en la irrigación porque hay microtrombosis, entonces va a haber vasculitis, que es la inflamación de los vasos sanguíneos, va a haber la formación de coágulos, ¿ya? Y va a haber zonas donde prácticamente van a aumentar su fragilidad capilar, como también puede haber áreas que no le llegue irrigación a nivel de la piel y sufran necrosis. Entonces, y al ser un inmunodeprimido, todos estos tejidos van a tener tendencia a caerse y pueden aparecer otros tipos de sobreinfección. El ojo se caracteriza porque te genera el síndrome del ojo seco. Resulta que no formas lágrimas permanentemente, entonces tu ojo empieza a secarse, y el problema de tener un ojo seco es que va a tener tendencia a ulcerarse. Y si la córnea se te ulcera, se opacifica y pierdes la visión. Eso es lo malo de tener una ojo. Hay otros ataques como es la epiescleritis y la escleritis. La epiescleritis no es más que en la inflamación, el ojo se pone rojo, todo lo que es la esclera, que debería ser blanquecina, ¿ya? O sea, la epiescleritis prácticamente no llega hasta la córnea, pero cuando ya hablamos de escleritis, prácticamente todo el ojo se va a poner completamente rojo, lo llamativo de los pacientes. Ya miren aquí, esta es una epiescleritis. Fíjense cómo el borde llega hasta aquí y todo esto de acá queda encerrado con el redondo. Esa es la córnea, está respetada. Eso es lo llamativo de estos casos. El riñón se afecta. Nada raro encontrar un riñón con una funcionalidad disminuida, con un incremento de la uricreatinina, porque al ser un trastorno inmunológico, bueno, pues al activarse el complemento va a generar que el cuerpo, principalmente en el riñón, se den lesiones, ¿no? Se ha visto que los pacientes tienen tendencia a hacer amiloidosis, que es la formación de un compuesto, como un gel que va a infiltrar al riñón. Va a hacer vasculitis a nivel de sus vasos sanguíneos, entonces la irrigación va a estar comprometida. Peor, se ha visto que cuando se utilizan ciertos medicamentos para tratar la artritis, cuando tiene tendencia a hacer esta falla, a empeorar. Cuando se usa las sales de oro, el oro se utilizaba antiguamente en inyectables y era un medicamento que te colocaban y los dolores desaparecían, pero se vio que no para todo sirve, solo para algunos, ¿ya? A nivel gastrointestinal, pues tienes gastritis, tienes falta de sequedad en el ojo. Ya dijimos que era un ojo seco, las glándulas salivales se secan, prácticamente no hay secreción de saliva, hay seborrhea, hay dificultad para tragar porque el peristaltismo se afecta, pueden aparecer varices esofágicas con consecuencia de aumento de la hipertensión portal. Entonces tienen varios componentes. Y a nivel neurológico, pues, como las articulaciones de la mano en la muñeca se han engrosado por el proceso inflamatorio, pueden dar síndrome de atrapamientos. Consiste en que los nervios pasan junto a los vasos sanguíneos, pero dentro de ellos están cubiertos por una membrana. Entonces, estas membranas, estos tendones, ya, estas fascies que van a
a envolver a grupos tendinosos, también pueden apretar estas raíces nerviosas generando compresiones que se va a traducir en alteraciones. Entonces el paciente empieza con su debilidad muscular debido a que hay atrofia muscular, porque el paciente dejó de comer, porque hay una vasculitis, puede haber inflamación del músculo. Ya vamos a llevar el tema de polimiositis, dermatomiositis. Entonces tienen varios componentes. Y en pulmón, no se diga. Una artritis reumatoide, en su protocolo siempre le hacemos una radiografía de pulmón para ver que no hayan los nódulos pulmonares. Entonces ese nódulo reumático es malo, ¿no? Entonces puede haber derrames, hay sujetos que han debutado con artritis con un derrame pleural, todo el mundo pensaba tuberculosis, cualquier patología, y resulta que es el inicio de una artritis reumatoide. Puede generar fibrosis pulmonar, donde el paciente hace todo, ya, entonces un cuadro de insuficiencia respiratoria, tos, disnea, entonces todo eso, digamos, va a generar de que uno piense de que es un cuadro de insuficiencia respiratoria, ya. Entonces eso hay que descartarlo, porque en realidad el proceso es los nódulos, la fibrosis que genera, como el proceso inflamatorio es generalizado, el pulmón actúa como un elemento donde va a ser mayor impacto la enfermedad, ¿no? Entonces ahí, aparte de la articulación, el pulmón puede ser atacado con estos famosos nódulos. ¿Y cómo te lo pillas? A través de radiografía. Miren, aquí hay una imagen donde yo le muestro, ahí está encerrado con un... Acá en la parte superior hay una imagen redondeada, eso es un nódulo, y abajo lo que hay es un derrame pleural. Esto es lo que trata de mostrar esta imagen. ¿Ya? El corazón también, al inflamarse, al haber un proceso inflamatorio y al haber derrame pleural, pues también puede generar líquido, una pericarditis. Entonces, ¿quiénes hacen pericarditis? Los que tengan nódulos reumatoides, los que tengan factor reumatoide. El factor reumatoide es una prueba que nos demuestra la presencia de anticuerpos. Entonces ya vamos a llegar ahorita a esa parte. Cuando son positivos jóvenes, mal pronóstico. ¿Ya? Hay artritis reumatoide con factor reumatoide positivo y hay artritis reumatoide sin factor reumatoide. ¿Ya? Todas aquellas que salen positivos, que hacen la prueba del factor reumatoide positivo, entonces ya sabemos que van a evolucionar mal. Pueden hacer todas estas complicaciones. Las vasculitis son de tres tipos. La leucocitoclástica, que es aquella donde hay acúmulo de coágulos, necrosis, fibrinoide, hacen más que todo, porque reciben el nombre de leucocitoclástica, porque van a tener una serie de infiltrados a nivel venular que van a generar trombosis. Hay de pequeñas arterias, y hay algunas que las arterias prácticamente se ocluyen, generando un proceso inflamatorio con necrosis. ¿Ya? Aquí está, mire, en esta imagen, todos estos negritos que le estoy marcando aquí, ya son áreas de necrosis, todo eso con negro. Resulta que estas vasculitis que tienen en las partes más terminales, en este caso es la mano, puede ser la oreja, puede ser la nariz, partes bien distales, los dedos de los pies, se necrosan y aparecen puntos negros. ¿Sí? Este recién está empezando este caso, después se va a hacer un poquito más grande y se cae todo ese tejido necrosado, se vuelve así. Otras veces, por decir, hay estas lesiones, ¿ya? Uno ve ahí, parece una alergia, ¿no? Pero si tocas la superficie de la piel, esto es un componente inmunológico, hay una vasculitis. Miren, el extremo es llegar a esto. Prácticamente la región anterior de la pierna fue una región mala en irrigación. No sé si alguna vez alguien se ha lastimado, se ha golpeado ahí donde dicen la cresta de la tibia. Hacete una herida en esa parte, una cortante así de 1 centímetro, y te vas a dar cuenta cómo cuesta que cicatrice. ¿Por qué? Porque es una área, a pesar, ahí detrás está la famosa tibia, y como hay piel, tiene muy mala irrigación. Cuando ataca la vasculitis en estas regiones, miren cómo se caen y generan úlceras, pues, ¿no? Úlceras. Pueden ser úlceras venosas, pueden ser úlceras arteriales, pero eso es lo llamativo. Eso están sobre un fondo rojo eritematoso. No tenemos la foto inicial donde todo estaba negro y después se desprendió. Miren aquí en la otra de abajo se muestran estas cositas negras. Eso nos indica que todo eso se necrosó y se ha caído. Eso es lo que está mostrando esa imagen. Y aquí viene lo interesante.
¿Cómo diablos hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico siempre va a ser un diagnóstico clínico. Hay que sospechar para pedir. No le vas a hacer a todo el mundo porque tiene 60 años pruebas para enfermedades reumáticas. Ya. Entonces, tienes que empezar siempre sospechando. Entonces, las pruebas de tamizaje son pruebas inespecíficas. El hemograma no te dice lo que tiene, pero sí te puede demostrar que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Te puede indicar de que hay infección. Ya te puede indicar trastorno en los glóbulos rojos, glóbulos blancos o en las plaquetas. Eso es la belleza del hemograma. Entonces, uno con la práctica va tratando de asociar ciertos cambios en el comportamiento de estas pruebas que se miden para más o menos asociar a un grupo de enfermedades. Entonces, sabemos que el paciente va a sufrir una anemia normocítica normocrómica. ¿Ya? ¿Por qué hay anemia? Por hiperesplenismo. No todos los pacientes hacen el síndrome de Felty, por si acaso. Estos pacientes hacen porque tienen anorexia. Son personas que tienen tendencia a bajar de peso. Al bajar de peso se ha visto que hay un factor que hace que el paciente pierda el deseo de alimentarse y se van a dar cuenta que los artritis reumatoides casi todos son delgados. Ya, entonces los glóbulos rojos van a caer, la hemoglobina va a caer, entonces hay una anemia normocítica con hemoglobina baja. Puede haber leucocitosis si hay una infección bacteriana, como está mostrando aquí, o puede haber una leucopenia si hay una infección viral, o en su caso de que haya el síndrome de Felty, ¿ya? Puede haber trombocitosis, que es el incremento del recuento de plaquetas de manera inicial, pero si está ante un Felty va a estar más bien disminuido. Entonces, fíjense, las dos posibilidades se pueden dar, que el recuento esté normal, que el recuento se vaya hacia arriba, hacia abajo, entonces uno ya tiene que pensar en la probabilidad. La anemia, hablar de anemia normocítica, normocrómica, como está ahí con Lila, o sea, un gran porcentaje de mujeres por su regla, por demasiado sangrado, por inestabilidad hormonal, puede sufrir de anemia normocítica, normocrómica. Y cuando hay demasiado sangrado ya se van a la microcítica hipocrómica, que es por deficiencia de hierro. ¿Ya? Pero en este caso se ha visto que todos estos elementos que están aquí listados, entonces pueden sufrir alteración. La artritis reumatoide se puede asociar a anemia plástica, linfomas. Entonces hay que pensar en esa posibilidad. Nada raro encontrar esos pacientes que tengan un linfoma de fondo. Eosinofilia, sabemos que se incrementan los eosinófilos en dos patologías de base. Uno es la parasitosis y segundo en los procesos alérgicos. Como esta enfermedad es de fondo inmunológico, entonces puede encontrarse eosinofilia hasta en el 40% de los casos y lo único que encontrar es eosinofilia y la persona piensa, el médico algunas veces ha pensado que es una parasitosis, que es una alergia, ha tratado la alergia, ha tratado la parasitosis y no mejora. Entonces, aquí tienen el fondo. La leucopenia siempre nos hace pensar mal, o sea, inmunodeprimido, ¿no? Entonces, un paciente que viene con dolores articulares, todo, como decimos, ¿no? Todo, que significa todo torcidos, ¿ya? Entonces, y que venga con la presencia de una leucopenia, hay que investigar síndrome de Felty. El síndrome de Felty viene con gran asociación a infección, entonces se caracteriza porque hay artritis reumatoide, porque hay anemia, porque hay leucopenia, porque hay disminución de las plaquetas, plaquetopenia y hay esplenomegalia, eso es lo llamativo, ¿ya? Y el linfoma, lógicamente, que difícil diagnóstico, pero que hay que pensar. Bien, aquí quiero que hagamos hincapié. ¿Cómo yo demuestro que un paciente tiene inflamación? ¿Ya? Cuando hay inflamación, ustedes van a solicitar siempre las dos pruebas maestras. Uno, voy a cambiar de color. Ya. Uno, primero, ¿cuál es la prueba número 1 que demuestra la presencia de una reactante fase aguda? Lo que se llama la BSG, la eritrosedimentación, BSG. Y segundo, en reumatismo se pide el factor reumatoide, ¿ya? El factor reumatoide.
Entonces, ambas nos demuestran la presencia de reactantes de fase aguda. ¿Qué son las reactantes de fase aguda? Son una serie de pruebas, ya, son proteínas que se van a incrementar cuando hay un proceso inflamatorio. Estas proteínas, por decir, se incrementan por aumento de la actividad del hígado. El hígado, al tener un lugar donde hay inflamación, inmediatamente genera una reactante de fase aguda. La eritrosedimentación no es una reactante de fase aguda, jóvenes, pero nos expresa que hay una posibilidad que sea un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces, y eso es importante conocerlo, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa la eritrosedimentación? Ustedes tienen un tubo de ensayo, aquí lo voy a dibujar. Nosotros sacamos sangre y lo llenamos con sangre, ¿listo? En el fondo, después de 1 o 2 horas, se pone, todos los glóbulos rojos se van al fondo siempre. Y por encima, ¿qué hay? Hay líquido amarillento. Esto que está arriba es el suero y esto que está aquí abajo son los glóbulos rojos. Entonces, todo glóbulo rojo va a precipitar, es decir, por la gravedad tiene que descender sobre la columna de líquido. La sangre, al inicio que llegó ahí, está mezclado, ese plasma, ese suero, ese plasma, está mezclado con los glóbulos rojos de manera homogénea. Entonces, el glóbulo rojo que está ahí tiene que empezar a caer por la gravedad. ¿Cuánto tiempo lo vamos a esperar que caiga? 1 o 2 horas. Todos los glóbulos rojos se van a ir abajo, como decimos el concho. Y todo el plasma se va a quedar arriba. ¿Qué va a dificultar que el glóbulo rojo precipite hacia abajo? La proteína que tiene disuelta en ese plasma. Mientras más proteína haya ahí, mayor dificultad para que todos los glóbulos rojos se vayan al fondo. ¿Ya? Entonces, la eritrosedimentación es una prueba que nos mide ya el tiempo que tarda el glóbulo rojo en precipitar al fondo del tubo. Indirectamente nos demuestra cuánta proteína hay obstaculizando que ese glóbulo rojo logre bajar, porque la proteína actúa como un freno, ¿ya? Entonces, y es ahí donde comprendemos cómo es que la eritrosedimentación me dice, estás inflamado. La eritrosedimentación es estos valores de aquí, apréndanselo, yo se los voy a preguntar. Pregunta de examen. Vaya metiéndolo. Hay diferencias entre hombre y mujer. Y si es un hombre, hay diferencia si tiene menos de 50 años o si tiene más de 50 años. Ya. En un hombre es normal, cuando tiene menos de 50 años, que la eritrosedimentación es normal hasta los 25 milímetros en 1 hora. Cuando está por encima de los 50 años, es decir, 51 años para arriba, la eritrosedimentación es normal hasta los 30 milímetros en esa primera hora. La mujer es diferente, igual, lo mismo, ¿ya? La mujer, antes de los 50 años, su eritrosedimentación es mayor que la del hombre, pero es normal hasta los 30. Y si tiene 51 años para arriba, esos 30 puede incrementarse hasta 35 la primera hora. Entonces, cuando tengan una eritrosedimentación elevada, ¿qué te dice? Inflamación. ¿Entiendes? No te dice qué, solo te dice está inflamado. Nada más. ¿Listo? Y aquí, si se fijan, todas estas enfermedades tienen eritrosedimentación mayor a 50 milímetros. Todas. No te dice qué es. Falta, a ese listado falta un montón. Entonces, la eritrosedimentación solamente te dice eso. Hay un proceso inflamatorio. Ya. Entonces, en algunas situaciones. Ahora, esas pruebas que se llaman las reactantes de fase aguda, que son proteínas que se van a generar por inflamación, son todas estas de aquí.
Nosotros utilizamos la primera y la segunda en medicina, la proteína C reactiva y la la 1 antitrixina, y después las otras puedes pedir, miren, aquí está el complemento C3, C4 y el fibrinógeno, ¿ya? Entonces, todas ellas van a incrementarse ante un proceso inflamatorio. Igual, no te dice qué es, solamente te dice hay inflamación. El fibrinógeno participa en la coagulación. Normalmente debe estar normal, pero ¿qué pasa si aumenta? Inflamación. ¿Qué pasa si está el fibrinógeno bajo por debajo de su límite inferior? Hay consumo. Entonces, el fibrinógeno nos puede identificar dos cosas. Un trastorno de la coagulación específico, pero secundariamente al aumentar su valor nos indica hay un proceso inflamatorio inespecífico. Igual hacen las otras. Todas las otras tienen que incrementarse. El complemento C3, C4 nos dice lo mismo. Si están aumentados, significa que hay un proceso inflamatorio. Si está disminuido, hay un trastorno inmunológico que está consumiendo. Entonces, eso es lo que nos va a expresar, ¿ya? Entonces, la primera que ustedes puedan, lo más fácil es pedir eritrosedimentación, ¿ya? Hombre 30, ya 25 a 30. Mujer 30 a 35, ya saben, menor de 50, mayor de 50. Si no quieres utilizar la eritrosedimentación, porque la mayoría de la gente piensa que es mejor pedir la proteína C reactiva, estás equivocado. Ambas valen lo mismo. El asunto es aprender a interpretar. Pero si tienes una eritrosedimentación alta, vas a querer hacer la proteína C reactiva. Una de las dos puedes hacer. En esta época, la mayoría de la gente pide las dos. Y las dos tienen la misma utilidad, la una y la otra. ¿Cuál es la diferencia? La eritrosedimentación la hacen con la prueba del hemograma, es económica. La proteína C reactiva se hace con sangre independiente, es cara. ¿Ya? Entonces, si tienes una proteína C reactiva, ya tienes que saber que el valor normal es hasta 1 miligramo. Entonces, toda elevación por encima de eso nos indica inflamación. No te dice qué es, no te dice cuál, solamente te dice estás inflamado. Dos maneras de expresar cualitativamente, que es en cruce, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. Así lo reportan. No sirve para nada la cualitativa. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. A más número de cruces mayor. 5 cruces no existe. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces y 4 cruces. A mayor número de cruces, mayor inflamación. Como no te dice en un valor absoluto cuánto, solamente hacer un signo más, entonces no tienen utilidad. Y esa trae la mayoría de los laboratorios. Te la cobran como si fuera una prueba hecha en un equipo sofisticado. Hay que pedir la prueba cuantitativa. ¿Ya? Entonces, las pruebas cuantitativas se caracterizan porque te la miden en miligramos. ¿Ya? Entonces, 1 miligramo menor a 1 miligramo, eso quiero anotarlo aquí. Menor a 1 miligramo, eso es lo normal, 1. Y de ahí va aumentando, 2, 3, 4. En COVID, 6 miligramos para arriba, mortal. Ya. En artritis reumatoide, valores mayores a 110 tiene que darte, entonces, ya. Entonces, 100, 110, ya sabes que es una artritis. Si es una meningitis mayor a 45, mírenlo, aquí está esto, más o menos yo les traje esa referencia. ¿Ya? En infarto, 150. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan. ¿Ya? Entonces, pueden usar, de nuevo repito, eritrosedimentación o proteína C reactiva. Una de las dos. Si están las dos en el reporte, pues las dos sirven. Sí, diga. Una pregunta, ¿y puede dar la proteína C reactiva aumentada y el BCG normal? Están mal una de las dos. Las dos son correlativas. Si la eritrosedimentación está en 50, un ejemplo, ¿no ve? Digamos, mujer,
que te salga un valor de 50 milímetros la hora. La proteína C reactiva tiene que estar elevada. No te puedo decir que ese 50 milímetros de la eritrosedimentación guarde relación con la elevación mayor a 1. Puede ser 1, puede ser 50, puede ser 250 o 150 como un infarto, pero ambas están elevadas. No hay eso que una está normal y la otra está elevada. Ahora, ¿cuándo te va a salir así? ¿Normal o baja? Buena tu pregunta. Cuando tengas insuficiencia hepática. ¿Por qué? En la insuficiencia hepática, la inflamación no puede ser demostrada por eritrosedimentación de tu raciocinio. Perdón, doctor, ¿qué? Porque en una insuficiencia hepática no te sirve ni la proteína C reactiva, ni te sirve la eritrosedimentación. En la insuficiencia hepática no se forman proteínas, ¿entiendes? Entonces, tú antes de ver eso tienes que ver que el paciente no sea un paciente hepático, porque si no hay hígado, ¿cómo crees que van a aumentar estas proteínas? Es la única situación donde no van a guardar relación. Si tienes ausencia de proteína en el plasma, tu BSG se va a acelerar, pero no tienes que dejarte engañar. No es porque no tengas, sino que es porque desgraciadamente no la forma. ¿Ya? Es una situación bien diferente. Los artritis reumatoideos que tengan asociados a insuficiencia hepática, ya no sea que sea chupírico y que tenga problemas de artritis. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo se mide el factor reumatoide? ¿Ya? El factor reumatoide, ya, actualmente al inicio se lo medía en cruces igual. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Cualitativo. No servía. Si alguna vez ven en crucecita un estudio, no sirve. Hay que pedir cuantitativo, que midan cuánta cantidad tiene. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir cuando pedimos factor reumatoide? Que es la prueba inicial para saber si tiene un proceso inflamatorio inmunológico. ¿Ya? Resulta que el factor reumatoide no es más que la expresión de la generación de ¿qué? De la actividad del sistema inmunológico. ¿Ya? Puede ser producido por virus, bacterias, patologías. Entonces, ¿qué aumentan la presencia del factor reumatoide? Lógicamente, la presencia de las inmunoglobulinas M o G. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de factor reumatoide, lo que yo tengo que medir es una inmunoglobulina M o G, y normalmente lo que hacen los laboratorios es medir ambas, M y G. La M expresa algo agudo, la G expresa algo crónico. Y de esas pruebas, como pedir G, cualquiera te puede dar positiva, la M te puede dar, entonces se empezó a hacer las pruebas mucho más específicas. Entonces, para artritis reumatoide, se encontraron 3 modalidades de medir la presencia de la proteína C reactiva. La número 1 es la determinación de los test de aglutinación. La número 2, que esos test de aglutinación no es más que utilizar látex, que tiene una inmunoglobulina G marcada, ¿ya? La segunda es utilizar la determinación de la nefelometría, ¿ya? Entonces, esta nefelometría lo que trata de hacer es un procedimiento muy complejo que mide la inmunoglobulina M y G. Y tercero es hacer las pruebas de ELISA. ELISA también identifica inmunoglobulina M y G. ¿Listo? Nos vamos a quedar aquí en la 79. ¿Le parece? Para que tomemos asistencia. Doctor, Sí. ¿cómo ayuda la identificación de inmunoglobulina M y G para detectar la artritis? El artritis lo que hace es encontrar inmunoglobulinas que nos digan que hay un proceso inflamatorio específico para artritis reumatoide. Eso es lo que hace. ¿Se podría pedir entonces Tratamos de también? encontrar, claro, se va a pedir. No, pero Vamos a pedirla. ANA. ANA es un anticuerpo específico contra la célula
del paciente que tiene artritis. Y el ANA no es exclusivo de la artritis. Puede ser positivo en artritis reumatoide, puede ser positivo en lupus, puede ser positivo en osteoartrosis, como ejemplo. Casi en todas sale positivo ANA o FAN, que es lo mismo. Pero mañana ya vamos a salir cómo interpretarla, ¿ya? Para saber si es una o la otra. Gracias, doctor. ¿Listo? A ver,